Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos al programa Calidad Gerencial, el programa que hace un resumen de todas las actividades económicas que han ocurrido, de todas las más importantes actividades económicas, financieras, de bolsa de valores que han ocurrido en esta semana. Entonces usted tiene ahí que la bolsa de valores de Nueva York ahí está, o sea, 41.323, subió 571 puntos, 1.40%. Y el NASA, que tenemos un informe especial del NASA, subió 280 puntos casi, hasta los 17.990. Entonces usted tiene que Standard & Poor's 500, el mejor indicador que para muchos tiene la bolsa de valores, porque indican la composición de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. 5.695 subió 90.66, un 1.62%. Entonces, usted tiene ahí que el petróleo, tenemos un informe del petróleo, el petróleo cerró en $58, está disminuyendo 58,28, el West Texas menos 96 centavos de dólar, o sea 1.62%, cerró en $58 con 28 centavos. Y entonces usted tiene que el oro pues ha estado subiendo $3.237, $3.237 con 80 centavos. La onza Troy subió 15.60, $15 con 60 centavos. Cerró el viernes a las 5 de la tarde en Nueva York. Y entonces el euro, o sea, se está fortaleciendo, el dólar está devaluándose con relación al dólar, y está que usted tiene que dar $1 con 13 centavos para un euro, que prácticamente tuvo la par para finales de año, pero se ha descontrolado con las medidas del señor Trump con relación a los aranceles, y hoy está a $1 con 13 centavos. Se está devaluando el dólar en los mercados internacionales, sobre todo con el mercado europeo. Y entonces usted tiene que el azúcar subió ligeramente en esta semana, $17 con 27 centavos la libra, 17 con 27. El café sigue alto por la escasez de suplir, sobre todo Brasil, que tuvo una inundación y no se puede recuperar. Está a $382 con 60 centavos la libra, 382. O sea, todo el problema de Brasil con el café arábico que más produce. Mientras tanto, Vietnam, el segundo país que más produce café en el mundo, está el robusta, el café robusta. Aquí se siguen haciendo amagos que vamos a producir, que yo qué, que patatín, que patatallá. Pero estamos sin producir una cantidad que pare las importaciones de café. Mientras que el cacao, tiene un precio extraordinario el cacao. Y según un informe que estuve leyendo, se exporta mucho cacao ahora a Europa, sobre todo a España. Cacao, $8.914 la tonelada de cacao. Un precio extraordinario. Así que una pena que no tengamos una fortaleza en el cacao, la siembra de cacao, porque sería unas exportaciones importantes. Entonces también decíamos que teníamos un informe sobre el NASA en esta semana. Lo más importante fue que los principales índices de Wall Street subieron, fueron liderados por las ganancias extraordinarias, la ganancia del NASA, que es donde están las acciones de alta tecnología, y entonces fueron unos resultados extraordinarios trimestrales de Microsoft y de Meta, que apuntan a una perspectiva sólida para el sector tecnológico. Mientras tanto, Microsoft avanzaba 8.8%,
alcanzando su nivel más alto desde fines de enero. O sea, en estos, digamos, casi 5 meses, un poco menos de 5 meses de enero, 8.8%. Meta, la plataforma, subía 4.7% tras informar unos ingresos superiores a lo previsto gracias a un buen desempeño de la publicidad. También los buenos resultados ayudaron a calmar el nerviosismo ante un panorama cada vez más incierto de las empresas provocado por los cambios erráticos en la política arancelaria norteamericana y la escalada de la guerra comercial con China. Otras grandes tecnológicas también subían, entre ellas Nvidia, que subió un 3.8%. Y también el petróleo, le decía yo a ustedes, que el petróleo, dice el informe que me está llegando, ¿no?, la internacional, que los posibles efectos de la política arancelaria del presidente Donald Trump también presionaron a la baja los precios. Refinería de Estados Unidos en plena producción en medio de la incertidumbre económica. Los precios del petróleo cayeron fuertemente el miércoles por la perspectiva de una demanda mundial débil y temores de un aumento de la producción por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados de la OPEP. El precio del barril de Brent, petróleo, el barril de petróleo del Brent, que es el que se cotiza para Europa, el del Mar del Norte, para entrega en junio perdió 1.76 a $63.12. En tanto, el West Texas Intermedio, que es el que tiene que ver con nosotros por aquí, cayó duramente 3.66 a $58.21. Su nivel de cierre más bajo, su nivel más bajo desde 2021. Bueno, el crudo ya a la baja profundizó su caída tras los datos del PIB de Estados Unidos para el primer trimestre, que desató los temores sobre la demanda de petróleo. Pero también la OPEP se va a reunir 2 días antes, quizás para cortar petróleo, o sea, para no bombear tanto petróleo, provocar cierta escasez y hacer que el precio aumente. Porque a la OPEP no le interesa que el precio se caiga, que el precio disminuya. A la OPEP lo que quiere es una demanda fuerte con unos precios fuertes, así ellos ganan dinero. Entonces la OPEP podría reunirse para recortar. El problema es a cuáles países van a recortar. O se ponen de acuerdo que todos van a recortar un 10%. Y hacer. Pasa que estamos en el calor, vamos a entrar en el calor, fecha en que se demanda poco petróleo, poca a nivel de calefacción y todo ese tipo de cosas que da el invierno, y entonces no hay mayor problema con. Bueno, la proyección permite tirar el PIB a 12 meses de mantenerse las condiciones en el momento de la medición. Los analistas esperaban un crecimiento del PIB de un 0.4%. 41.000 son los barriles diarios que añadirán a partir de mayo los países integrados a la OPEP. Estoy confundido. Van a mandar más barriles de petróleo. Se trata de la primera medida de actividad económica norteamericana desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, datos particularmente esperados tras sus anuncios de aranceles. Mientras tanto, el Banco Central de la República Dominicana, en su reunión de política monetaria en esta semana de abril del 2025, decidió mantener su tasa de interés de política monetaria, lo que conocemos TPM, tasa de política monetaria, en 5.75 anual. Asimismo, la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez
expansión por un día, permanece en 6.25, mientras que la tasa de depósitos remunerados overnight sigue a 4.50. Para esta medida se tomó en consideración la evolución reciente del entorno internacional, particularmente la elevada volatilidad de los mercados financieros, de mayor incertidumbre global y tasas de interés elevadas en los Estados Unidos. En el ámbito nacional se tomó en cuenta la recuperación de la demanda interna y que la inflación se ha mantenido durante los últimos 2 años dentro del rango meta del 4%, más o menos 1%, contemplado en el programa monetario. En efecto, la inflación interanual fue de 3.58% en marzo del 2025, mientras que la inflación subyacente, que excluye los precios de los componentes más volátiles de la canasta y que se asocia más directamente a las condiciones monetarias, se ubicó en el 4.4%. En 2024 rebajó su tasa de referencia a 125 puntos. De todas maneras, el Banco Central tiene muy buena opinión del Fondo Monetario, y dice que el entorno internacional, las perspectivas económicas de Estados Unidos se han deteriorado debido a la mayor incertidumbre sobre las políticas arancelarias y migratorias, entre otras cosas, con una revisión a la baja en la proyección de crecimiento hasta el 1.8% para el 2025, según las estimaciones más recientes del Fondo Monetario Internacional. En la zona euro, la actividad económica se expandió en 1.2 interanual durante el primer trimestre del 2025, proyectándose un crecimiento de 0.8% durante el año, de acuerdo con el fondo, afectado por los conflictos geopolíticos y tensiones comerciales. Ante la disminución de la demanda interna, la inflación interanual se moderó a 2.2% en marzo del 2025, acercándose a la meta del Banco Central Europeo. En este contexto, el Banco Central Europeo disminuyó su tasa de política monetaria en 25 puntos. Bueno, quieren atender todo eso. Vamos a ver qué pasa. Dice que los inversores temen un aumento mayor a lo esperado de la producción de petróleo por parte de la OPEP, dice Lomahen Rasmussen, analista de Global Risk Management. Muchos economistas dicen que los aranceles y la forma errática en que Trump los ha implementado perjudicarán el crecimiento de la segunda mitad del año y que los riesgos de recesión están aumentando. Bueno, vamos a ver en mayo, vamos a ver qué pasa por ahí. Y entonces, hablando del turismo, que la República Dominicana está entre los 3 destinos más visitados del Caribe. Entre los 3 destinos más visitados del Caribe, pese a la desaceleración del turismo. La industria local se mantuvo competitiva en un periodo en que hubo menos llegadas aéreas en la región. El turismo fue uno de los pocos que cerró los 2 primeros meses del año con cifras positivas, en un contexto general regional marcado por un descenso en las llegadas aéreas de turistas desde Norteamérica, Europa. La República Dominicana se mantuvo entre los 3 países más visitados de Centroamérica y el Caribe entre enero y febrero de 2025. En los 2 primeros meses del año, la llegada de extranjeros no residentes vía aérea creció 0.16%, 0.16%, prácticamente igual.
al pasar de 1.498.000 en el 2024 a 1.500.000 en el 2025, según el Banco Central de la República Dominicana. Dice que esto coloca a nuestro país como el tercer destino turístico que registró cifras positivas entre sus competidores, solo superada por Colombia, cuya llegada aérea crecieron 7.79%, y Panamá con un alza de 4.02%. El turismo dominicano mostró signos de resiliencia durante este periodo, manteniendo una oferta que se mantuvo atractiva pese a la disminución en las llegadas aéreas que afectaron a los principales países que compiten directamente con el destino. Por ejemplo, como Cuba, que tuvo 27% menos, Cancún, México, menos 9%, y las Bahamas, menos 3.89%, y Costa Rica, 4.27%. Jamaica, otro importante destino, recibió a 238.000 turistas en enero para una disminución de menos 3.3%. Bueno, dice aquí que la República Dominicana es el segundo país, el segundo destino más concurrido por turistas internacionales, después de Cancún, el más visitado del Caribe mexicano, que registró en los primeros 2 meses el ingreso de 3.750.000. Uno de los países más afectados en la caída del turismo es Cuba, que registra la caída más dramática del turismo en el renglón, tras la llegada de 570.000 turistas en enero-febrero. Esto repone una contracción del 27.60% con relación al 2024. Las restricciones legales para viajar a este destino, sumadas a una crisis interna cada vez más agravada, han desincentivado la llegada de extranjeros desde Rusia, Alemania, Canadá y Estados Unidos, 4 de los principales destinos. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda parte, nuestra primera parada. Y venimos en 1 minuto y medio para que veamos entonces un problema con McDonald's en Estados Unidos. Venimos en 1 minuto y medio. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Buena información que recibimos desde los Estados Unidos es que un McDonald's en East Palestine, Ohio, el tráfico en las tiendas de McDonald's cayó más de lo esperado en el tráfico general de McDonald's en los Estados Unidos. Cayó más de lo esperado en el primer trimestre debido a la incertidumbre económica sentida por los comerciales. Dice el reporte que fue sacado de informaciones extranjeras. El problema fue particularmente agudo en Estados Unidos, donde las ventas en las mismas tiendas o ventas en ubicaciones abiertas al menos un año cayeron un 3.6%. Esa fue la mayor caída en Estados Unidos que McDonald's ha visto del 2020, cuando la pandemia cerró las tiendas, restaurantes y otros espacios públicos. O sea, la mayor caída, 3.6, desde el 2020. El presidente y CEO de McDonald's, Chris Kempczewski, manifestó que los consumidores de ingresos bajos y medios, preocupados por la inflación y las perspectivas económicas, redujeron su consumo de comida rápida durante el periodo enero a marzo. Bueno, se dice que la gente ahora está comiendo menos, la clase media. La clase media. El tráfico en toda la industria de consumidores que ganan $45,000 al año o menos disminuyó en porcentaje de 2 dígitos, dijo el señor, y el tráfico de consumidores de ingresos medios disminuyó casi tanto. Solo el tráfico de aquellos que ganan $100,000 o más se mantuvo sólido. $100,000. Vaya. Dice el señor que McDonald's puede soportar estas difíciles condiciones mejor que la mayoría, dijo el señor Kempczewski en una conferencia telefónica con inversores. Sin embargo, no somos inmunes a la volatilidad en la industria ni a las presiones que enfrentan nuestros consumidores. Los rivales de McDonald's han reportado también caídas similares. Yum Brands, que posee las marcas Taco Bell, Kentucky Fried Chicken, Habit Burger y Grill y Pizza Hut, dijo el miércoles que sus ventas en las mismas tiendas en Estados Unidos cayeron un 2% en el primer trimestre. Chipotle también reportó ventas en las mismas tiendas más débiles de lo esperado en el primer trimestre. Las ventas de las mismas tiendas de McDonald's cayeron un 1% a nivel mundial en el primer trimestre, ya que el aumento del tráfico en Japón, China y Oriente Medio no logró superar la debilidad del mercado como el Reino Unido. Sin el impacto del día adicional del año bisiesto en 2024, las ventas en las mismas tiendas se mantuvieron estables. Señaló la compañía. Wall Street había estado esperando un aumento de casi el 2%. La cadena con sede en Chicago ha respondido introduciendo un menú McValue. Esto lo vimos ahora en radio. McValue, que permite a los clientes comprar un artículo por $1 cuando compran un artículo a precio completo. También anunció el jueves que su oferta de comida de $5 se extenderá durante el resto de este año. Bueno, ya ustedes saben, McDonald's con problemas. En abrir una comida de McDonald's vinculada a la película Minecraft, que se ofreció en 100 países, agotó sus figuras coleccionistas en menos de 2 semanas. Nueva tira de pollo, el regreso de Snack Wrap en Estados Unidos.
esperando para más adelante este año también podrían impulsar el tráfico, dice el señor este. Las acciones de McDonald's bajaron 1% en las operaciones de la mañana del jueves. Dice también ha habido movimientos antinorteamericanos, principalmente en Canadá y el norte de Europa. Uno que está sufriendo mucho todo este lío es el señor Musk con su carro Tesla. Han hecho muchos boicotes en Europa y en otros sitios por todo lo que ha representado con el despido de cientos de miles de trabajadores del sector federal. Bueno, entonces dice aquí que un informe aquí que las MIPYME dominicanas representaron en el 2023 el 98,5% de las empresas registradas en el sector. Las MIPYME concentra 256.504 negocios, aporta el 32% del valor agregado nacional y genera 3 millones de empleos. Las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, están consideradas como el principal motor de negocios en la República Dominicana, según datos oficiales que revelan su peso creciente en la economía nacional. Quedé impresionado de esta noticia, me quedé impresionado. Tanto registros tributarios como levantamiento de campo ubican al sector como responsable de una parte sustancial de la actividad productiva y del empleo. Según la fuente utilizada, los indicadores presentan diferencias en los alcances y cifras, mientras la Dirección General de Impuestos Internos contabiliza 256.504 MIPYMES registrados formalmente al 2023, el Banco Central y el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES identifican más de 400.000 unidades económicas en ese segmento, al incluir negocios informales. La DGI tiene 256, el Banco Central y dice que son más de 400, incluyendo los negocios informales. Ambas mediciones coinciden en señalar que las MIPYMES representan más del 30% del valor agregado nacional y generan alrededor del 61% del empleo total. Los datos de la DGI indican que las MIPYMES representan el 98.5% del total de empresas registradas en el 2023, mientras que el 1.5% restante se corresponde a la clasificada como grandes empresas. 1.5 nada más, por ciento, 1.5%. La mayor concentración de empresas se encuentra en la categoría de microempresas, con una participación del 84.2%, seguidas las pequeñas con un 12.8% y las medianas con un 3%. Las pequeñas y medianas empresas cobraron mayor participación en el 2023 respecto al año anterior. En referencia a la subcategoría de microempresas, el 60% del total de la clasificación micro del 2023 correspondía a microempresas de subsistencia, mientras que el 40% correspondía a la clasificación de acumulación. Bueno, lo que quiero decirle también es que la mayor en el 2012 digo estaba más 100.000. Lo que quiero decir es que la mayor cantidad dice que se encuentra en el Cibao,
Ahí lo tengo por aquí. Aquí está. Vamos a ver, dice que está en el Cibao la mayor cantidad. Dice que está en la zona norte o del Cibao, aglomera la mayor cantidad de MIPYMES por región, con 36.7% de las MIPYMES están en el norte y en el norte y el Cibao, o Cibao, con un 36.6%, seguida por el Gran Santo Domingo, Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa y bien, vamos a ver una multica que le han puesto a TikTok, una pequeñita multa. Volvemos a nuestra segunda pausa, un minuto y medio. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Bien, estamos de vuelta con el programa Calidad Gerencial. Queremos decirle que la Unión Europea acaba de ponerle una pequeñita multa a TikTok con 530 millones por protección deficiente de los datos de europeos en China. Y entonces dice que la red social TikTok fue condenada el viernes en la Unión Europea a una multa de 530 millones de euros, que son un poquito más de 600 millones de dólares al cambio, por su incapacidad de garantizar la debida protección de los datos de usuarios europeos y no se lo manden a China. La red social fue condenada, ya le dije, 600 millones de dólares por su incapacidad. Bueno, durante la investigación efectuada en nombre del bloque por la Autoridad Irlandesa de Protección de Datos, TikTok, cuya empresa matriz se encuentra en China, reconoció haber albergado en el país asiático datos de usuarios europeos, cosa que hasta ahora había negado. Se trata de la segunda mayor multa impuesta por la protección de datos europeos que actúa en nombre de la Unión Europea, pues la sede de TikTok se encuentra en Irlanda
como la mayoría de los gigantes tecnológicos. TikTok no verificó, garantizó ni demostró que los datos personales de los usuarios europeos a los que los empleados de China pueden acceder de forma remota gozan de un nivel de protección esencialmente equivalente al garantizado en la Unión Europea. Dice, es un señor Graham Doyle, responsable de comunicación del regulador irlandés. Doyle afirmó que TikTok no abordó el posible acceso de la autoridad de China a los datos personales de los europeos en virtud de las leyes chinas contra el terrorismo, el contraespionaje y otras leyes identificadas por TikTok como sustancialmente distintas de las normas de la Unión Europea. Dice que TikTok va a apelar las sanciones y afirmó que nunca recibió una solicitud de las autoridades chinas para los datos de los usuarios europeos. No va a decir eso. O sea que en Chile se lo vieran. ¡Zap! Si dice, no, fueron los chinos que me ordenaron eso. Fue Xi Jinping que me ordenó eso. Eso jamás puede decirlo. Va a decir que no ha recibido ninguna instrucción. Pero ha quedado mal parado TikTok porque todos esos datos, ahora con la alta tecnología, ustedes saben, usted empieza a escribir en su computadora o en su celular y eso. Y eso ustedes saben dónde el diablo va a caer, por eso que usted le llegan cosas de promoción y ¿quién me estará mandando a mí esto? Y no le pido nada de esto. Y es que ya averiguan quién es usted, cómo usted se viste, cómo usted le gusta la cosa. Y entonces le empiezan a vender cosas que usted no lo ha pedido. Eso es, desgraciadamente. Y se pondrá peor cuando llegue la robotización, el desarrollo más amplio de la inteligencia artificial, todo eso. Es una desgracia para nosotros. Entonces dice aquí, mencionó un problema técnico descubierto gracias a una vigilancia proactiva, prueba de su transparencia. El gigante de las redes sociales lleva años en el punto de la mira de los gobiernos occidentales por el temor a que China utilice sus datos personales con fines de espionaje o propaganda. TikTok también infringió los requisitos dentro del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea al transferir datos de usuarios a China, dijo la gente de Irlanda. La decisión del viernes incluye multas administrativas por un total, como dijimos, de 530 millones de euros y una orden que obliga a TikTok a ajustar su procesamiento a la normativa en un plazo de 6 meses a buscar de la vuelta. Bueno, y una cosa que nos sorprendió a todos aquí en la República Dominicana, que unos tipos que han venido de fuera han descubierto un antiguo depredador prehistórico, mírenlo ahí, descubren fósiles en Sabana Grande de Boyá. La investigación refuerza la hipótesis de que muchas especies llegaron desde Sudamérica caminando, no sé si caminando o el mar. Bueno, dice que un equipo internacional de científicos descubrió en Sabana de Boyá, provincia de Monte Plata, los restos fósiles de un cebeco, así se llama el muchachito este, cebeco, un antiguo pariente terrestre de los cocodrilos que habitó la isla de la Española hace unos 5.8 millones de años. Vaya usted a saber, 5.8. Eso le llaman con el carbón negro, creo que se llama eso, para determinar la edad. Pero 5.8 millones, muchos años. El hallazgo fue publicado el 30 de abril del 2025 en la revista Proceedings of the Royal Society y confirma que estos animales fueron los verdaderos dominantes del ecosistema caribeño, mucho antes de la llegada de los humanos o los felinos.
un cocodrilo sin agua, pero con garras. Eso era. Un cocodrilo que no nadaba, sino que andaba en la tierra. A diferencia de los cocodrilos actuales, los cebecos eran carnívoros terrestres, tenían patas más largas y un andar más parecido al de los mamíferos. Su cráneo estaba adaptado para morder con fuerza. Bueno, si ese cráneo que está ahí, rápidamente le arranca una pierna que parezca un mulito de pollo. Su cráneo estaba adaptado para morder con fuerza en lugar de atrapar peces, y sus dientes afilados, dentados como cuchillos de carnicero, estaban diseñados para desgarrar carne. El ejemplar encontrado en la República Dominicana probablemente cazaba animales terrestres como perezosos. No sé que si aquí había perezosos. Ese es los sitios que siempre está como durmiendo. No sé, nunca he visto un perezoso aquí. Y lo tengo. Bueno, pero dice aquí, cazaba animales terrestres como perezosos, tortugas sí, y roedores gigantes. Los científicos hallaron una vértebra cervical, otra de la cola y un diente. Estas piezas fueron comparadas con fósiles similares encontradas en Cuba y en Puerto Rico. La comparación permitió confirmar una antigua sospecha que los cebecos llegaron al Caribe desde Sudamérica y reinaron como los principales depredadores durante al menos 22 millones de años. Vaya. Dice que cruzaron por el mar hace unos 33 millones de años, conectó temporalmente a Sudamérica con las Antillas Mayores. Parece que estaba conjunto. Cuba, la Española y Puerto Rico, cuando el nivel del mar era más bajo. Se cree que los cebecos pudieron haber cruzado caminando o saltando de isla en isla. Una vez en tierra firme se convirtieron en los depredadores supremos del ecosistema caribeño, en ausencia de tigres dientes de sable o aves del terror, que sí existieron en el continente. Bueno, hasta ahora se creía que el Caribe nunca había tenido grandes carnívoros terrestres. Esta supuesta ausencia permitió que aves, serpientes y cocodrilos adaptados a la vida terrestre ocuparan el lugar de los superdepredadores. Por eso muchas veces caribeñas perdieron la capacidad de volar. No tenían de quién huir. O sea, había aves que no tenían la capacidad de volar, porque no tenían de quién huir. Sin embargo, el nuevo estudio demuestra que sí existieron depredadores poderosos en la región y que su extinción en el Caribe ocurrió al menos 5 millones de años. Vaya usted a saber. Después que en Sudamérica fue un evento que transformó por completo la cadena alimenticia. Los investigadores sugirieron que su desaparición se debió a cambios climáticos y a la pérdida de sus presas naturales. O sea, se murieron de hambre. Esos se murieron de hambre. Dice que los fósiles fueron encontrados gracias a una colaboración entre instituciones de Estados Unidos, Cuba, Francia y la República Dominicana. Entre ellas el Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio Jesús Marcano, en Santo Domingo. Se utilizaron tecnologías avanzadas como tomografías computarizadas similares a las que se usan en hospitales para examinar los huesos y dientes sin dañarlos. Vaya. Y fue dirigido por el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles. Bueno, oigan, la escasez es lo que da. Pero dicen por ahí que la escasez es la madre de las inventivas. Dicen por ahí. La necesidad
La necesidad es la madre de las inventivas. Pues un señor allá, como usted sabe que los precios de los huevos en Estados Unidos están carísimos, hay escasez de huevos terrible. Pues a alguien se le ha ocurrido alquiler de gallinas se está popularizando en Estados Unidos por alza los precios de los huevos. John King cuida de un par de gallinas alquiladas en el jardín de su casa en La Crescenta, California. Frustrado por el aumento del precio de los huevos y el racionamiento en los supermercados, John King decidió que era hora de alquilar su propia gallina. Oiga, qué idea, su propia gallina. Una crisis de gripe aviar en Estados Unidos disparó el costo de los huevos en los últimos meses, mientras muchos han optado por criar sus propios animales. Esta profesora universitaria que vive en la comunidad La Crescenta, en el estado de California, prefirió alquilarlo. Quiero intentar esto y ver si me gusta o no. Conozco a gente que tiene gallinas en casa, pero les dan mucho trabajo. Tuvieron que ajustar el jardín. Creo que alquilar una gallina es un buen comienzo. El servicio se expandió a unas 40 ciudades de la mano de los granjeros y más aún, ganó más popularidad en los últimos meses. Desde la pandemia hemos visto más interés de lo normal, pero especialmente este año ha sido mayor. Yo diría que de 3 a 4 veces más de lo que veíamos el año pasado. Bueno, hay un pico de la crisis, los norteamericanos llegaron a pagar más de $10 por una docena de huevos, que dependiendo de la ciudad, normalmente cuesta entre $3 y $5. Los supermercados empezaron a racionar los cartones y el tema se filtró de la campaña presidencial 2024, cuando Donald Trump prometió que bajaría el costo de los alimentos, incluyendo los huevos, cuando llegara a la Casa Blanca. Pero el republicano es presidente y el producto sigue en alza. Bueno, no hay, a veces, como dice el refrán también, no hay mal que por bien no venga. Es un amigo que es autor de huevos, de muchos huevos. Bueno, aquí se va, a decir que se fabrica, se producen, hay millones y millones de huevos mensual, millones y millones. El dominicano es huevero, le gusta su huevo frito con su plátano, huevo pasado por agua. El dominicano es huevero. Yo me quedé sorprendido de la cantidad de huevos que se produce en el país, porque nosotros producimos para la República Dominicana. Pequeño, ¿usted es huevero? Sí. Usted es huevero, pequeño, es huevero. Se producen tanto para la República Dominicana como para Haití. Se mandan muchos huevos a Cuba. Y hasta el comunismo no ha podido resolver el problema del problema de tener huevos. Pero ahora se están buscando unos chelitos por ahí para mandar huevos a Estados Unidos. Parece que lo pagan mejor con la escasez que hay, y no se sabe hasta dónde llegará eso. Vamos a ver dónde para la cosa, caballero, como se hacía antes. Entonces, todos los días los clientes levantan el gallinero y lo mueven hacia otro lugar para que las gallinas tengan acceso a grama fresca a diario en un ciclo de 7 días. Un cliente con 2 gallinas puede esperar hasta 14 huevos por semana. Bueno, ya 14 huevos por semana, dependiendo de la gente que haya. Hay algunos que somos ya alérgicos al huevo. Depende de la cantidad, 14 huevos. 14 huevos a la semana. Así que ya usted sabe. Bueno, para terminar, déjeme decirle algo que no he dicho exactamente dónde va a caer. Eso me quedé sorprendido por los datos. Una nave espacial lanzada el 31 de marzo
de 1972 va o puede impactar la Tierra. Los próximos días, según ha anunciado la Sociedad de Astronomía del Caribe, se trata del Cosmos 482, un módulo de descenso Hollander soviético que había sido enviado al planeta Venus. Cosmos 482 fue enviado al espacio como parte de una ambiciosa misión interplanetaria destinada a explorar Venus. Sin embargo, un fallo técnico impidió que el módulo escapara de la órbita terrestre. Desde entonces ha estado orbitando silenciosamente nuestro planeta durante más de medio siglo. Oiga, hay cosas que son inverosímiles. Medio siglo, más de 50 años de vuelta al mundo. No se fue para allá y se fue para los extraterrestres, para allá arriba, alrededor de la Tierra. Dice convertido en un vestigio del pasado espacial. Más desde el 72, tener todos los atrasos del mundo. ¿Cuándo va a impactar la Tierra? Bueno, según la Sociedad Astronómica del Caribe, las proyecciones más recientes indican que Cosmos 482 podría regresar a la atmósfera terrestre entre el 8 y el 11 de mayo. Ya usted sabe que estamos más o menos a unos 10 días. 7, 8, 9, 10 días. No obstante, esta fecha podría variar dependiendo de la actividad solar, ya que el incremento de la temperatura y densidad atmosférica por el calentamiento solar acelera la caída de objetos en órbita baja. Así que ya usted sabe, nos queda esperar que no pase por aquí cerca. Esperamos que los países superdesarrollados como Estados Unidos y los europeos se preparan para interceptar este módulo que está del año 1972 dando vueltas. Eso usted no se imagina lo que es eso. Digo, imagínese lo que es con una tecnología vieja. A lo mejor se dispara por allá y nosotros nos vemos. Bien, amigos, nos acaban de hacer una señita que ya el tiempo se nos acabó. Le damos las gracias por estar con nosotros. Ahí está nuestro libro, La Historia Tributaria Dominicana. Y les recordamos que este programa se pasa todos los domingos por el canal 19 de Cinevisión, canal 19. Pero también, si usted lo pierde o lo quiere recomendar, también lo tenemos en YouTube, Calidad Gerencial 19, bajo la plataforma YouTube, Calidad Gerencial 19. Y así estarán. Bueno, le agradecemos a todos ustedes haber estado con nosotros y esperamos poder verlos el próximo domingo a las 12 del día por este canal 19 de Cinevisión. Buenas tardes.